Watch something for just a split second now. You want to know the why of these miracles? You want to know the why of it? It's not Catherine Kuhlman, it's not some personality. Kathryn Joanna Kuhlman nació el 9 de mayo de 1907 en Concordia, Missouri, Estados Unidos. Sus padres eran alemanes y ella era una de 4 hijos. Su madre solía ser muy disciplinaria y dura con ellos, y era poco demostrativa en la parte afectiva. Por otro lado, tenía una relación muy cercana y amorosa con su padre. Ella contó que cuando era pequeña, su padre llegaba a casa del trabajo y ella se colgaba de su pierna y se aferraba a él. A menudo contaba a su audiencia que su relación con Dios el Padre era extremadamente real debido a su relación con su propio padre de sangre. Kuhlman se convirtió cuando tenía 14 años en una reunión evangelística celebrada en una pequeña iglesia metodista. Cuando tenía 16 años, se graduó en la escuela secundaria, que solo llegó al 10º grado en su ciudad. Su hermana mayor, Myrtle, se había casado con un evangelista itinerante, Everett Parrott. Pasaron su tiempo viajando y le pidieron a Kathryn que se uniera a ellos durante el verano. Sus padres estuvieron de acuerdo y ella fue a Oregon para ayudar. Trabajó con ellos y a menudo compartía su testimonio. Cuando terminó el verano, quiso quedarse y la pareja estuvo de acuerdo. Terminó trabajando con ellos durante 5 años. El equipo de evangelización estaba compuesto por 4 personas: Everett, Myrtle, Kathryn y una pianista llamada Helen Whitford. En 1928, Everett se perdió en una reunión en Boise, Idaho. Myrtle y Kathryn predicaron para cubrir a Everett. El pastor de la iglesia animó a Kathryn a que saliera por su cuenta. Helen, la pianista, accedió a unirse a ella. Su primer sermón fue en un salón de billar en ruinas en Boise, Idaho. El equipo cubrió a Idaho, Utah y Colorado durante los siguientes 5 años. En 1933 se mudaron a Pueblo, Colorado. Se instalaron en un almacén abandonado en Montgomery Ward. Allí permanecieron 6 meses. Denver, al ser una ciudad mucho más grande, fue la siguiente parada. Se mudaron varias veces, pero terminaron en el almacén de una empresa de papel, la que llamaron Tabernáculo de Renacimiento. Luego, en 1935, se mudaron una vez más a un garaje de camiones abandonado, al que llamaron Tabernáculo de Avivamiento en Denver. Kathryn estaba teniendo mucho éxito en Denver. La iglesia creció a unos 2.000 miembros. Comenzó un programa de radio llamado Sonriendo a Través e invitó a oradores de todo el país. Uno de ellos fue Phil Kerr, quien enseñó sobre la sanación divina. En 1935, otro evangelista invitado fue Burroughs Waltrip. Waltrip terminó desencadenando un importante problema para la vida de Kuhlman. Era un hombre apuesto y carismático, varios años mayor que ella. Hubo una atracción inmediata, y una familia afirma haber visto a la pareja abrazarse en 1935. El grave problema estaba en que el hombre era casado y tenía 2 hijos. Waltrip dejó Denver y se fue a su casa en Austin, Texas, pero la relación entre Kuhlman y Waltrip se mantuvo a fuego lento. En 1937 fue invitado a regresar a Denver para ocupar el púlpito durante 2 meses. Poco después se divorció de su esposa y abandonó a sus 2 hijos. Luego difundió la historia de que su esposa lo había dejado. Se mudó a Mason City, Iowa, donde les dijo a todos que era soltero y comenzó un nuevo ministerio. Waltrip recaudó con promesas unos $70,000 para construir un edificio ministerial llamado Radio Chapel. Era de vanguardia, con un púlpito que desaparecía y un estilo Art Deco. Parecía ser un predicador dinámico y exitoso.
Había una relación en curso entre Kuhlman y Waltrip y se casaron en septiembre de 1938. Kuhlman fue ingenua sobre las consecuencias de sus decisiones y el matrimonio fue un desastre. Ella anunció a su iglesia que ella y Waltrip estaban casados y que irían entre Denver y Mason City predicando en sus dos iglesias. La mayoría de las personas de su congregación se fueron debido a su relación con Waltrip. Abandonó su iglesia en Denver, perdió a algunos de sus asociados más cercanos y se mudó a Mason City. El éxito de Waltrip resultó ser también una quimera. La capilla de radio se completó en junio de 1938. En octubre de 1938, Waltrip no pudo hacer frente a sus deudas. En diciembre, Waltrip exigía un salario más alto, incluso con el déficit de ingresos. Su junta directiva renunció y lo dejó a cargo de las finanzas. Su solución fue no pagar la hipoteca ni las deudas de la capilla. Radio Chapel se declaró en quiebra. El último sermón de Waltrip fue en mayo de 1939. Los Waltrip estaban solos. La feliz visión de Catherine de ella y su esposo volando de un lado a otro entre Denver y Mason City con una exitosa carrera de predicación fue completamente demolida. Los siguientes años fueron muy duros para la pareja. Se embarcaron en el camino como evangelistas viajeros, principalmente permaneciendo en el Medio Oeste. No fueron aceptados en muchos lugares debido a su historial matrimonial. Los anuncios iniciales enumeraron a Waltrip como el principal evangelista. Luego, ocasionalmente, también se mencionaba a la señora Waltrip. Finalmente, a mediados de la década de 1940, Catherine utilizaba únicamente a Kathryn Kuhlman en reuniones en las que ella era la oradora principal. En 1944, Kuhlman realizó una gira evangelística por la costa este sin Waltrip. Puede haber sido una decisión consciente dejarlo, o también puede haber aprovechado la oportunidad para reevaluar su vida. Parece haber sido más gradual, ya que Waltrip escribió sobre ellos como pareja todavía en 1946. Kuhlman nunca regresó a Waltrip y finalmente se divorciaron en el año 1947. Dejó atrás su matrimonio y desde entonces actuó como si nunca hubiera existido. En 1946 se le pidió a Kuhlman que hablara en Franklin, Pensilvania. Fue bien recibida y decidió quedarse en la zona. Kuhlman comenzó a predicar en transmisiones de radio en Oil City, Pensilvania. Estos se hicieron tan populares que fueron escogidos en Pittsburgh y ella estaba predicando por toda el área. Ella comenzó a predicar sobre el poder sanador de Dios. En 1947, una mujer fue sanada de un tumor mientras escuchaba la predicación de Kuhlman. Varios domingos después, un hombre también fue sanado mientras ella enseñaba sobre el Espíritu Santo. Ahora estaba convencida de que la obra sanadora de Dios era verdad, era real en su ministerio. Una cosa importante a tener en cuenta es el contexto y el momento de este periodo de ruptura en la vida de Kuhlman. 1947 fue el comienzo del avivamiento sanador, a veces conocido como el avivamiento de la lluvia tardía, que duraría los próximos 10 años. Lo que estaba sucediendo en las reuniones de Kuhlman estaba estallando en todos los Estados Unidos. Fue en este periodo de tiempo que se estableció el ministerio Voz de Sanación, y hombres como William Branham, Oral Roberts, Allen y muchos más fueron impulsados al escenario público. Kuhlman no estaba asociada con esos grupos, pero entró en el fluir de lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en toda la nación y el mundo. En 1948, Kuhlman celebró una serie de reuniones en Carnegie Hall de Pittsburgh. Finalmente se mudó a Pittsburgh en 1950 y continuó celebrando reuniones en el Carnegie Hall hasta 1971. Dios la usó para llevar el mensaje carismático a muchas iglesias denominacionales, incluida la Iglesia Católica, lo cual
derivó en que recibiera muchas críticas y fue acusada de ser una católica encubierta. Fueron sus años más conocidos, su estilo era muy extravagante y llevaba a cabo sus famosos servicios de milagros, y el auditorio estaba lleno a toda capacidad. Ella visitaba asiduamente programas de radio y televisión llevando el mensaje del Evangelio. Fue ordenada en 1968 por la Evangelical Church Alliance. Cientos de personas fueron sanadas en sus reuniones e incluso mientras la escuchaban en la radio o la televisión. Las personas por las que ella oraba a menudo eran tocadas fuertemente con el poder de Dios. Kuhlman nunca afirmó que ella era la sanadora. Ella siempre señaló a la gente que Jesús era el sanador. Kuhlman había sido diagnosticada con un problema cardíaco en 1955. Tenía una agenda muy ocupada y trabajaba demasiado, especialmente en la década de 1970. Viajaba a Pittsburgh, a Los Ángeles con frecuencia, y hacía viajes por todo el mundo. Su corazón se agrandó y Kuhlman murió el 20 de febrero de 1976 en Tulsa, luego de una cirugía a corazón abierto. La mujer, que creía en los milagros, fue una fiel testigo del poder y la gracia de Dios sobre los hombres. And I believe in miracles because I believe in God. And never forget, no matter what happens to you, as long as God still hears and answers prayer, and as long as your faith in Him is still intact, everything will come out all right.